Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Maika Paterna, que es terapeuta holística, coach de vida y mentor espiritual. Maika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sarnam. Tenemos también a Irai, que es terapeuta de LNT. Irai, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santi. Y tenemos a Laura Carrera, que es terapeuta y astróloga. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias, Santi. Un placer, la verdad que sí. Y bueno, si os parece bien, vamos al tema, porque yo creo que es un tema que nos interesa a todos, porque ¿quién no ha sufrido estados de ansiedad o se preocupa, ¿no? Y de esto vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos? ¿De dónde viene este hábito tan arraigado? ¿Y cómo podemos trabajarlo? Pero antes que nada vamos a empezar por saber, Irai, cuando hablamos de preocuparnos, ¿qué es preocuparnos? Preocuparnos, pues la misma palabra lo dice. En vez de ocuparnos, nos preocupamos. O sea, no llegamos a actuar, simplemente pues está como en nuestra cabeza. Ujú, Por eso está este estado de ansiedad. Claro, la ansiedad es como que te invita a la acción, pero cuando te preocupas no estás llegando a ocuparte. Por eso es ujú, un estado de ansiedad que se te genera. Tu cuerpo está diciendo actúa, 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 pero todavía no es el momento o te preocupas antes de tiempo. Le das ujú. como muchas vueltas y se genera como físicamente este estado de ansiedad. Pues es muy interesante, pero también hay que entender que ocuparse antes de ocuparnos, o sea, preocuparnos, no tiene que ser de la parte negativa. Me refiero, yo me puedo estar en alerta, puedo prepararme para lo que viene, pero sin estar en estados emocionales negativos. Ahora vamos a ver la diferencia, pero muy interesante lo que estás comentando. Maika, ¿tú qué piensas? ¿Qué es para ti preocuparte? Preocuparme, pues es no ocuparme, estar en el previo de ocuparme, dándole vueltas a la cabeza, imaginando lo peor, ponerme en la peor situación y estar viendo las cosas no desde un punto de vista objetivo o neutral, sino pues ponerme en lo peor con lo que genero cortisol, o sea, fuera del presente, Ujú. a la Sí, que ahora no. vamos a ver que la preocupación no solamente trae cosas a nivel psicológico, ¿no? Sino físico y muy fuertes. Claro. No somos conscientes, es importante, Maika. Vale, Laura, ¿para ti qué es la preocupación? Claro, o sea, recogiendo lo que has dicho también, a veces como que demonizamos la preocupación y en realidad es un mecanismo de defensa. Está Ujú, bien preocuparse porque en realidad te estás adelantando a lo que puede suceder. El problema está es que normalmente el 90% de las veces que nos preocupamos estamos alimentándonos a través de una fantasía, es decir, hay una desconexión del presente y ahí es cuando entramos, ¿no? Como en esos estados más de ansiedad, incomodidad. Entonces, eso, ujú. preocupación es cuando nos estamos ocupando de algo que todavía no ha sucedido, ¿no? En realidad. Claro, es que hay que diferenciar entre estar en alerta, estar preparados para algo y preocuparnos por algo, ¿vale? Mm. Que si no la gente se confunde. Así que, importante, Irai, ¿pero de dónde viene esto? O sea, ¿por qué, por qué me preocupo? O sea, ¿de dónde saco todo esto? Claro, pues porque pensamos demasiado. Yo creo que un poco el ser humano ha ido como evolucionando, ¿no? Y hasta hace poco era todo como más físico, ¿no? Todos los trabajos, todo como más físico, era todo más en acción. Pero poquito a poco nuestra forma de vida ha ido cambiando, los trabajos son también más mentales, ¿no? Y el raciocinio, que inicialmente era como una herramienta del ser humano para la supervivencia, lo hemos llevado a un extremo que, claro, como ya los trabajos físicos ya son menos necesarios, estamos ya tendiendo más a todo lo racional, Ujú, pues estamos un poco mal utilizando o haciendo un uso excesivo de este raciocinio, ¿no? Tenemos ujú, más tiempo para darle vuelta. Antes era más, pues todo el día trabajando en el campo, en la construcción, eran más trabajos físicos, ¿no? Y ujú. ahora hay trabajos pues más mentales, tenemos demasiado tiempo para pensar, creo que es el resumen.
O sea, Pues que yo estoy empleamos total... demasiado tiempo ya en pensar y una herramienta que inicialmente era para nuestra supervivencia, la hemos llevado al otro extremo y nos está haciendo daño. O sea, es como que el ser humano no ha evolucionado tan rápido, ¿no? Ujú, Y tenemos como que reaprender ujú. a conectarnos con nosotros mismos y no hacer un uso tan excesivo de este raciocinio. Pues totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que Mm, sobrepensamos y eso no nos ayuda en nada, sobre todo cuando lo mm. llevamos a donde lo llevamos. Maika, ¿tú qué piensas? ¿De dónde viene esto de la preocupación? ¿Por qué? A ver, yo pienso que es que vivimos en un ritmo muy acelerado, ¿no? Ujú, Como muy de estrés. Estamos como en una espiral de estrés, de estrés, de estrés, generando ansiedad. Y eso ujú, lo que hace es que te saca del presente, lo que he dicho antes, y no puedes ver las cosas de una manera neutral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos anticipamos a las cosas porque queremos tenerlo todo controlado. Como vamos tan rápido, paralelamente queremos tenerlo todo controlado. Y desde esa energía de estrés no puedes controlar las cosas con claridad, verlas claras. ujú, Las ves, pues como he dicho antes, ¿no? De una carga negativa. ujú, Y es por eso, pues que te preocupas, porque no ves las cosas de manera nítida, de manera transparente. Las ves ya cargadas, pues con esa necesidad, porque es una necesidad de tenerlo controlado, de que si pasa esto, quiero que termine así, cuando las cosas en realidad, la energía, la vida está siempre en continuo movimiento. No se ujú. puede controlar nada. Tenemos que soltar el control y confiar, por favor, confiar. Pues qué irónico que lo que nos empecinamos en controlar, que son las cosas externas, son las que no podemos controlar, y lo que sí podemos controlar, que es nuestra forma de vivirlas, de experimentarlas, ahí sí no ejercemos ese poder, ¿no? Así que importante. Laura, ¿por qué nos preocupamos? ¿De dónde viene la preocupación? Mira, es que me parece súper interesante lo que habéis comentado, Maika y Irai, porque en referencia a lo que decías del campo, ¿no? En realidad hemos perdido esta conexión con los ciclos de la naturaleza, con la tierra, el contacto que nos lleva al fin y al cabo al contacto con la tierra, que es nuestro cuerpo, y con la realidad, con el presente. Entonces vivimos una sociedad que cada vez es más artificial en este sentido y estamos Ujú, montados en una narrativa que está más separada de nuestra propia naturaleza. Y esto inevitablemente causa una preocupación, causa una ansiedad de no saber qué estamos haciendo y por qué lo estoy haciendo. ujú, Entonces, también tú fíjate que nos venden una narrativa sobre cómo realizarse a nivel personal, cómo ser feliz, de tienes que comprarte la casa, el perro, casarte, tener 2 hijos y un coche, y ¿sabes? Que es tan artificial que para llegar ahí no se puede, o sea, no se puede, porque es que, o si llegas, ves que tampoco te llena. Entonces, vivimos en una Matrix que está alimentada por una narrativa que nos causa una preocupación constante, porque está ujú, totalmente desconectada de lo real, que es lo ujú, ciclo de lo natural, de la naturaleza, la tierra, el campo, ¿no? Que decías, Irai. ujú. Entonces, sí, creo Pero que viene por ahí. fíjate, y yendo al hilo de lo que estás diciendo, Laura, Ajá. se me ocurre otra pregunta, Irai, respecto a lo que dice Laura, hablando de consecuencia. Pero entonces la preocupación es una causa o una consecuencia. ¿Es una elección o es una consecuencia de algo más, Irai? Es una lección. A ver, espérate que no, Sí, no. el que yo me preocupe es una elección propia o es una Ah, consecuencia de algo Mm. externo o las dos cosas. pues sí. Viendo la argumentación de Laura, puede ser perfectamente una consecuencia, porque Ujú, si tú estás conectado con la naturaleza, con la madre tierra, con todo, pues esa preocupación directamente no aparecería, ¿no? Porque tendrías esa certeza de que cuando uno está viviendo en su ciclo, de verdad, a su ritmo, dentro de su biorritmo natural, pues esa confianza en quién eres, en cómo vives, no daría lugar a la preocupación realmente. Vamos a poner un ejemplo, Irai, para que sea más Mm. sencillo para los oyentes entenderlo. Mi hijo tiene 15 años, lo he dejado ir de fiesta, tenía que llegar a las 12 de la casa, pero son las 2 de la mañana y no ha llegado. Y yo me preocupo. Me preocupo porque mi hijo no ha llegado o me preocupo porque dentro de mis herramientas no tengo las suficientes como para dejar de preocuparme, y con lo cual es una elección que no puedo tomar. O sea, es una elección de que, o sea, ¿puedo dejar de preocuparme si así lo decido?
¿O es inevitable que me tenga que preocupar? Es que esto es importante, ¿eh? ¿Tú qué piensas? Yo creo que al final es inevitable. Claro. Me encanta que nos Es- pongamos así porque, porque eso lo está haciendo la gente en sus Nunca lo casas. había pensado, pero en ese caso yo no sabría cómo elegir otra cosa. Vamos. Vale, pues ahora veremos si podemos elegir otras cosas o realmente es inevitable porque eso es muy interesante, Irai. Ahora lo vamos a ver. Maika, ¿tú qué piensas? ¿Preocuparse es una elección o es una consecuencia? Bueno, primero es una consecuencia. Primero es una consecuencia porque si siempre estás actuando de determinada manera, todo causa tiene un efecto. Ujú, Entonces, claro, es una consecuencia de que siempre te pienses de la misma manera y ya te sale en automático. A la que tú tomas conciencia de todo esto, de lo que está pasando, ya puede ser una lección. Tú la puedes convertir en una lección. Tú puedes elegir ya ocuparte y no preocuparte. ujú. En cuanto a lo del hijo, yo considero que hay cosas, es que son como puntos débiles, ¿no? Flaquezas y los hijos es un tema que, claro, es un punto débil. Entonces ahí Claro. cuesta un poquito más, pues poner conciencia y decir, hey, que me estoy yendo ya por el camino que realmente no ayuda, porque preocuparse no ayuda. Ok, Ayuda pues. Ujú. verlo y hacer algo y ocuparse, Vale, transformarlo. pues a eso lo veremos ahora en herramientas, pero eso es Sí. así. Laura, ¿tú qué piensas? ¿Es una consecuencia o una elección? Yo creo que es una elección, porque en Mm, realidad, o sea, la vida te presenta una situación y delante de esta situación, si tú te planteas como una víctima de lo que está pasando, entonces como que no puedes hacer nada, solo puedes preocuparte. Pero en ujú. realidad, si te ocupas, o sea, dentro de la situación, ¿qué es lo que puedes hacer? Ahí te estás responsabilizando y en vez de preocuparte, te estás ocupando. Entonces, no llega tu hijo a las tantas de la mañana, bueno, que está dentro de tus manos para poder calmar o gestionar esta situación, ¿no? Pues a lo mejor lo llamo o voy a llamar a su amigo o yo qué sé. En este sentido, también creo que a veces la falta de confianza de la vida, o sea, a entender como una amenaza ante cualquier circunstancia ayuda a preocuparte y no justamente a abrirte Ujú. a, bueno, pues ¿qué me plantea esta circunstancia, ¿no? O qué Claro. aprendizaje o Yo creo que cómo... por ahí van las cosas, ¿no? Yo creo que lo vivimos como una consecuencia, pero realmente la preocupación es una elección. Ajá, sí, Siempre es una elección. De hecho, todo es mm, una elección, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente no tenemos las herramientas suficientes para decidir no preocuparnos porque no sabemos cómo hacerlo. Porque claro, ¿de dónde viene esta preocupación? Que era la pregunta anterior. Pues de la educación que recibimos o de la falta de educación que recibimos, de las costumbres, de nuestra familia, ves a la gente que quieres preocupándose, asociamos la preocupación con el cariño, con el amor, porque es curioso que si no me preocupo es como si no te quiero, cuando qué absurdo es esto, ¿no? ¿Qué ya tendrá es que ver fuerte, la sí. conciencia con la preocupación? Entonces, lo vivimos como una consecuencia, pero no es así. O sea, yo puedo estar en mi casa esperando a mi hijo y elegir no preocuparme. Mm. Se puede hacer. Cuesta muchísimo. O sea, va a ser mucho trabajo hacerlo, pero por supuesto, y esa es la buena noticia, ¿no? Porque además, Eray, la preocupación tiene que ver con la realidad, o más bien tiene que ver con lo que imaginamos que puede pasar. Por lo que imaginamos que puede pasar, que siempre nos ponemos en el peor caso y está todo al final un poquito conectado. Esa desconexión contigo mismo hace que te montes tu película y normalmente pues tendemos a ponernos en el peor de los casos. Sí, Ujú. y es lo que Pues ya, eso sí. es interesante porque lo vivimos como si fuera real. Me encanta la cara que ponemos a veces cuando estamos en esto porque se ve que estamos dándole vueltas al tema, ¿no? Y estamos nosotros mismos trabajando con nosotros mismos, lo cual es maravilloso. Maika, ¿tú qué piensas? ¿Tiene que ver con la realidad o con lo que imaginamos que puede pasar? Bueno, con lo que imaginamos. Es que en sí mismo, fíjate tú, hay como una desconexión de la palabra en sí. Preocupación, en realidad quiere decir, antes de ocuparme, pienso lo que tengo que hacer. Ujú, Pero en sí la palabra no lleva en sí ninguna connotación negativa. ¿Me ujú, entiendes? ujú. Los preparativos para ocuparme, lo pienso, lo gestiono tal, pero no, somos nosotros que con nuestros pensamientos contaminamos la situación en sí y la impregnamos de una carga negativa que no tiene por qué llevarla. Simplemente es gestionar lo que tengo delante de la mejor manera para todos. Yo lo Claro, veo así, o sea, es lo que claro. hay aquí. Porque hemos asumido que la preocupación es negativa y Ujú. la vivimos como si fuera negativa, pero podría ser completamente positiva.
pongamos un ejemplo, va a llover, porque además está nublado, están cayendo gotas, y yo me preocupo, me ocupo antes de, y cojo un Claro, paraguas y me lo llevo. claro. El problema es que llevamos la preocupación, o sea, el anticiparnos a la ocupación, a la parte negativa, que somos maravillosamente ágiles para hacer ese tipo de cosas. Laura, misma pregunta. ¿Tiene que ver con la realidad, con lo que imaginamos? Claro, a mí me pareció muy interesante lo que decía Maika, ¿no? Cuando gestionamos lo que tenemos delante, estamos ocupándonos. Cuando estamos en la pre, normalmente el 90%, incluso más de las veces, es una situación que no existe y que estamos construyendo en nuestro campo imaginario. Es decir, es una fantasía. Y la mayoría de las veces esta fantasía tampoco acaba realizándose, ¿no? Ujú. Entonces, sí, yo te diría que la gran mayoría de las veces es una imaginación y pocas veces acaba, acaba siendo una realidad, ¿no? A no ser que tomes con la responsabilidad de ocuparte, en vez de preocuparte en la Ujú. gestión de lo que está pasando en el momento, ¿no? Sí, llevarte la preocupación a la parte positiva, ¿no? Que es anticiparte al hecho de una forma constructiva, Ujú. inteligente. Pues esto es muy importante para que empezamos a discernir que realmente podemos decidir no preocuparnos. Que sé que para mucha gente esto es inviable, no imposible. ¿De qué me estás hablando, no? O sea, ya viene. No viene. Lo hemos aprendido e igual que lo hemos aprendido, podemos desaprenderlo o aprender a no preocuparnos. Ahora bien, ¿tú crees que el problema irá ahí es preocuparse? ¿O el problema es que no nos dejamos de preocupar? Claro, claro, que entra a la mente en forma recurrente, ¿no? Ujú. Y estamos todo el tiempo pues preocupándonos en vez de ocuparnos. Sí, Claro, porque una cosa es, vale, yo me preocupo un minuto en el día por cualquier cosa puntual, y otra cosa es cómo vive el ser humano que es preocupado en un constantemente por estado todos y por todo, constante. ¿no? Claro. Por ejemplo, el ejemplo que tú decías del paraguas, yo lo veo como que al coger el paraguas en realidad ya me estoy ocupando. Ni siquiera es preocupar, ¿no? Entonces esa acción ya es ocuparte, ¿no? Sí, pero lo coges estando en casa que no llueve dentro de casa. Lo coges porque te estás anticipando a que si vas a salir y está lloviendo, te vas a mojar. Pero es una preocupación positiva. Vale, Vale, hago lo que tengo que hacer pensando en lo que va a pasar cuando vale. salga de casa, pero de una forma positiva, De una ¿no? forma positiva. Que nunca lo Claro. hacemos. Claro, lo Entonces, malo es eso, cuando pensamos en todas esas miles de posibilidades, de las cuales a lo mejor se da una y no tiene que ser la peor, que nunca suele ser la peor, pero claro, como en nuestra cabeza contemplamos todo el abanico de lo que puede pasar, pues nos asusta que pase la peor. claro, es que tenemos Fíjate. una herramienta maravillosa llamada imaginación, pero la Sí. usamos tan mal, la usamos tan mal que así nos va, ¿no? Hacemos todo tipo de historias, casi siempre historias de Sí. terror sobre algo que no ha sucedido, que es lo más curioso. Maika, ¿el problema es preocuparse o es mantenernos preocupados? Es mantenernos preocupados. Mira, te digo dos cosas. Pueden pasar dos cosas. Primero, que te preocupes por algo y no suceda con lo que has estado sufriendo gratuitamente, como una elección y generando cortisol. Y segundo, si te lo llevas a la cuántica, tú sabes que donde focalizas tu energía, eso se materializa y ocurre. Total, Ujú. que si tú estás rayando la cabeza con un pensamiento negativo constante de que eso pasar, puede ser que tú mismo te crees una realidad, un pasillo cuántico, una línea de tiempo, llámale cuando quieras, que te traes eso a tu presente, porque tú te lo has creado. Entonces, ojo con las dos cosas, porque Ujú. ninguna de las dos son buenas. Pues mira, ahora que dices eso, la siguiente pregunta va a ir por ahí, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de preocuparnos? Que tiene mucho que ver con lo que estás comentando. Pero antes, Laura, que contestemos esa pregunta, ¿no? Tiene que ver el problema es preocuparse o mantenernos preocupados. Claro, sí, antes que decías, como aprender a dejar de preocuparse. Yo con esto discrepo un poco Ujú. porque yo no creo que el tema sea dejar de preocuparse. O sea, la preocupación forma parte de la vida. O sea, es un mecanismo, ¿no? Como decíamos antes. La cosa es cuando es un exceso o cuando entramos en el bucle mental de recrearnos en esta fantasía sin tampoco llegar a la acción. Ujú. Y hablo también, esto que decías, Maika, me parece súper interesante y me gustaría abrir así un melón, ahora a lo mejor Santi me mata, pero cuando nos Seguro que sí. preocupamos, ¿no? Porque además este vídeo lo va a ver seguro gente de la onda, que estamos en la nueva conciencia, la nueva era, entonces yo lo pongo encima de la mesa, la preocupación que hay por todas las
narrativas de lo que se supone que es el despertar de todo lo que va a pasar, ¿no? Que si habrá un terremoto, que si habrá la marea, que si tenemos... Entonces, yo esto me gustaría tomarlo para replantearlo como qué realidad es los que estamos creando esta nueva humanidad, pues desde dónde la estamos creando, porque también hay mucho miedo con todas estas predicciones, ¿no? De, ay, tenemos que ir a alejarnos del mar y hacer una comodidad o no, o tengo que comer esto porque si no, no me voy a iluminar. O, entonces, bueno, ¿qué es lo que te estás creyendo y creando y en qué te estás preocupando con todo esto? Porque también está creando tu realidad. Porque dentro Claro, del movimiento espiritual también hay mucha preocupación, ¿no? pues sí. Entonces, bueno, ¿dónde nos estamos enganchando también bueno, esto también lo estamos creando, ¿no? Como decía Ujú. Maika. Pues de hecho, me gusta ese melón, Laura, porque es un melón que tiene todo que ver, además que me encanta el azúcar, tiene todo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y respecto a lo que dices, preocuparse es normal, Sí, pero no es natural, son cosas diferentes. O sea, es normal porque lo hemos normalizado, no entendemos la vida sin preocupación, entre otras mm, cosas porque no somos capaces de no preocuparnos, pero es natural. O sea, ¿el estado natural del ser humano es estar preocupado o es algo que aprendemos? Esa es una buena reflexión para preguntarse, pero eso sí, será después. total. Irene, vamos a la parte de cómo nos afecta. Porque hay gente que dice, bueno, sí, me preocupo y yo creo que trae muchas connotaciones negativas. ¿Cómo crees que nos afecta Claro, a nivel físico, emocional, psicológico? ¿Estar preocupados? ¿de qué me sirve eso, no? Porque estás viviendo en una ilusión. Ujú, Entonces, pues dejas de estar conectado con el presente y disfrutando de lo que realmente te dejas de dar cuenta de que hace un día maravilloso y esa sensación del sol dándote en la piel, porque tú en tu cabeza estás en otro lugar, ¿no? ujú. Que, Además de que llevemos esto a la parte visual. Vamos a visualizar. Vale, estoy claro, preocupadísimo. ¿Cómo me afecta físicamente? ¿Cómo me afecta emocionalmente? ¿Cómo me afecta psicológicamente, Irai? Tú, por ejemplo, cuando te preocupas, ¿cómo te afecta? claro, mucho. Estás en una realidad que no es la real, ¿no? O Ujú, sea, estás preocupado porque Mm. mm, están diciendo que viene un terremoto, que no sé qué, o sea, en tu cabeza estás en otro sitio, pero ujú, realmente sale, por ejemplo, cuando en las noticias dan el tiempo, ¿no? Uf, mañana va a haber un temporal y no sé qué, y claro, muchas veces pues no es verdad, no, es difícil la meteorología, entonces en tu cabeza mañana hay un temporal y tú te quedas en tu casa porque y de repente hace un día maravilloso, ¿no? ujú, Entonces es un poco el consejo de volver a nosotros, a nuestra realidad. O ujú, cuando el telediario, la gente que ve demasiado el telediario, ¿no? Te lleva como a una realidad que tú te paras y dices, pero ¿por qué estoy dejando de disfrutar de mi familia? O sea, ¿por qué estoy preocupado por todo eso, ¿no? Cuando ese bombardeo de noticias ujú. negativas, ¿no? Te hace vivir como en una realidad que dice, y luego sales a la calle y dices, Dios mío, pero si el día es maravilloso, si tengo una familia maravillosa, ¿por Pero qué fíjate. sales de tu casa como un estado de ansiedad, ¿no? De Ujú. las Fíjate, guerras, Irai, ahora que estás diciendo eso, es que aunque nuestra realidad sea jodida, Ujú, aunque de verdad sea jodida y tengamos motivos por los cuales ocuparnos, tampoco tendríamos que preocuparnos. Porque al final claro. preocuparse, si a mí alguien que viene y me dice, es que estoy muy preocupado, le ayudara a cambiar la realidad, yo solo compro. O sea, yo lo invito a que se preocupe. Pero ¿quién cambia algo en función de qué tan preocupado esté? ¿Hay algo que puedas cambiar por preocuparte? Entonces, Mm, aunque tu realidad sea, aunque esté temblando en este momento o realmente vaya a temblar, ¿para qué nos vamos a preocupar? Al final el mm. mensaje es ese, ¿no? Si puedes evitarlo. Luego veremos qué herramientas podemos proporcionar para dejar de preocuparse, que por supuesto que se puede. Maika, ¿tú qué piensas respecto a esto? ¿Cómo nos afecta física, psicológica, emocionalmente preocuparnos? Pues mira, de entrada tenemos un meridiano que se llama triple calentador, que es el Ujú, meridiano del estrés. Es un ujú, meridiano que está creado pues cuando éramos hombres primitivos, por si venía un león y teníamos que salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te preocupas, este meridiano se va cargando de energía, de energía, de energía, de energía, porque entiende que va a venir el león, que el león es pues lo que tú tienes aquí en la cabeza, que te estás imaginando que va a pasar, y ese meridiano se sobrecarga de energía. Como por ejemplo es un meridiano que es opuesto al meridiano del hígado, que es un órgano vital importante. ¿Qué pasa? Que tu hígado se está quedando sin energía.
¿entiendes? Que es el laboratorio del cuerpo. Entonces ya a nivel físico no puedes hacer las funciones correctas del hígado o de otros órganos importantes porque tienes el meridiano del estrés a tope de energía y los otros carentes. Ujú, Eso qué pasa? Si lo haces de continuo, acabas enfermando, ujú, acabas somatizando, teniendo ujú. dolores de cabeza crónicos, porque tus órganos vitales no pueden hacer pues su función porque no tienen energía, porque toda tu energía la estás enviando a estrés, cortisol, en fin, todo esto. Pues sí, pues sí. Muchas reacciones físicas que a veces no somos conscientes, pero que están ahí, ¿no? Yo creo que si fuéramos Ujú. conscientes del daño que le hacemos a nuestro físico, entre Claro. otras cosas, cuando nos preocupamos, dejaríamos de preocuparnos más. Laura, ¿tú qué piensas? ¿Cómo nos afecta psicológica, emocional y físicamente? Mira, se me está ocurriendo que la preocupación, o sea, lo que bien me puedo preocupar no tiene por qué ser lo mismo que te preocupe a ti o a otra persona. Entonces, sobre todo, la preocupación habla de uno mismo. Lo que te preocupa tiene que ver contigo. Y esto es súper interesante porque entonces puedes, de alguna manera, a través de este espejo, reconocer a lo mejor cuáles son tus miedos, Ujú, cuáles son tus bloqueos, cuál es tu zona de confort, porque una preocupación, algo que te preocupa es algo que te va a mover, te va a quitar de algo que te da seguridad, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es que me estoy yendo por los ramas, creo. Vale, que ¿cómo te afecta física, psicológica y emocionalmente Claro, preocuparte? claro, ¿cómo? Vale, claro, ¿cómo te afecta esto físicamente? Cuando Vale. hay esta sobrepreocupación, que hablábamos también como de la ansiedad, Ujú, eh, ahí está, las emociones incómodas, ¿no? Que vamos a hablar, pero y cuando no aceptamos o no atravesamos estas situaciones, estas emociones incómodas, es cuando se quedan enquistilladas en el cuerpo y de alguna manera se somatizan. Por eso yo creo que a veces cuando entramos en ansiedad, ¿no? Que la píndola fácil es me drogo, me tomo la pastillita y ya se me calma, ahí lo que estoy haciendo es no darme la oportunidad de aprender qué es lo ujú, que me está llevando esta preocupación, ujú, ¿no? ujú. ¿Por qué me siento así? Y cuando yo quiero salir de este estado, estoy luchando contra este estado y no permito transitarlo para de alguna manera evolucionar o salir de esta zona de confort que me confrontaba, ¿no? Con esta preocupación, en cierto modo. Ujú. Pues eso es interesante lo que estás comentando y sin darte cuenta has dicho algo que da la clave a entender que la preocupación es evitable. Porque has dicho, los que se preocupan por unas cosas a veces no se preocupan por las mismas cosas otras personas. Y Mm, esto, Irai, es la prueba de que no hay situaciones preocupantes per se. O sea, no hay ninguna experiencia en la vida que sea preocupante, que ya venga con la preocupación ahí. Somos nosotros cuando la interpretamos, cuando la vivimos, cuando la experimentamos, que elegimos desde la inconsciencia preocuparnos o no. Pongamos un ejemplo, el terremoto. Yo he vivido en México, ¿vale? Viví el terremoto del 85, que fue terrible, se cayó medio México y, vale. Y sin embargo, yo después de eso no me preocupaba por los terremotos. Yo vuelvo a México, no me preocupo por los terremotos. Y hay personas, mi hermana tuvo que estar hospitalizada por lo que le vino después del terremoto, a nivel físico. Entonces, nos damos cuenta con esto que volvemos a ver que la preocupación la puedes elegir. ¿Suena esto con sentido? Sabemos que nos queda lejos, ¿no? Pero ¿suena con sentido esto? Pasa, nos cuesta, bueno, yo, o sea, es como que acabo de alucinar con la argumentación de Laura Ujú. y, y es como que creo que tiene razón, vamos, yo me estoy dando cuenta en este momento, Sí, lo sé, ya te pero digo que te ve. me ha parecido súper interesante, ¿no? Las Claro, preocupaciones son nuestro espejo, ¿no? Verlo de esa forma. Y no claro. existen preocupaciones estándar de un terremoto le tiene que preocupar a todo el mundo, ¿no? Aunque suene, pero no, hay que como que darse cuenta. Vamos, yo me Claro, estoy es que dando todo lo cuenta tenemos ahora que ver a nuestro alrededor. Es más, en nuestra propia historia. que habla de nosotros, Algo, ¿no? claro, Claro, algo que nos preocupaba hace 20 años, hoy, que es la misma la misma. experiencia, pasa de puntillas. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Pues hemos cambiado Nosotros hemos nosotros. cambiado, claro. Claro. Cuando cambia dentro, cambia afuera, claro. Claro, entonces la buena noticia del tema de hoy es que por supuesto que puedes dejar de preocuparte. O bueno, mejor todavía, no llegar a preocuparte, así No no tienes llegar que a dejar de preocuparse. preocuparte, ¿no? Y ya, vamos, la siguiente pregunta va a ser esa. Maika, vale, ya estamos acariciando la idea de no preocuparnos, pero vamos a ver herramientas. Dinos una Ujú. herramienta que para ti sea funcional para no preocuparse.
Bueno, yo soy profesora de meditación, ¿qué te voy a Ah, contar? pues mira, El yoga, la meditación, la respiración, un montón, estar en el presente. la que eh, para ti sea más importante. para mí la meditar, o sea, meditar es maravilloso, es maravilloso porque es volver a ti, Vale. volver al presente, a tu cuerpo. Ujú, Parar la mente, parar la radio que te está hablando ahí, que te está contando una historia que a lo mejor no es verdad. Es ujú. verla tal cual es después de meditar. O sea, Ok, después de meditar te da claridad a la mente para que veas las cosas tal cual son. Y luego a veces te viene hasta la solución al cabo vale. del rato. Hagamos un inciso en meditar. Meditar no es ponerse en flor de loto con los ojos cerrados a pensar en los problemas que tienes. Meditar precisamente es no hacer eso, es estar en el presente, porque hay En mucha el gente que medio. piensa que cierra los ojos, se pone en flor de loto y ya está meditando, ¿no? Y eso no es meditar. Pero eso es importantísimo, esa herramienta. Ojalá y la hiciéramos todos muy seguido. Laura, una herramienta que quieras compartir que para ti sea importante a la hora de no preocuparse. Atender a la emoción que está emergiendo a través de la preocupación. Porque Ujú, muchas veces es como que, y también así poniendo también una crítica como a la dinámica de la nueva era, como hay que estar bien o meditamos, todo perfecto, estoy en paz. Pero a veces esta exigencia también en estar iluminado no permite entrar en lo que me está pasando realmente. Y ujú, como hemos dicho antes, todo lo que me sucede y a través de la preocupación tiene que ver conmigo. Entonces, la preocupación que me causa un estado emocional es importante que lo pueda atender, que pueda sentarme y que me abra a sentir esto que está emergiendo. Porque si no, ujú, si yo digo, no quiero sentir esto, me voy a poner a meditar para no sentir, lo que estoy haciendo es poner parches cuando el ujú, cuerpo es sabio y me está hablando. Entonces, para mí, el ujú, parar y escuchar ujú, dentro de lo que me está pasando sin huir o evitar. Es ujú. decir, no evitar sí, lo incómodo, sino afrontar, ¿no? Lo incómodo y atravesarlo en cierto modo, para mí es clave. Es decir, por ejemplo, si tienes ansiedad, yo te diría, pues entonces siéntate y siente toda la ansiedad que puedas. O sea, Ujú. y ahí la sensación es que me voy a morir, pues muérete. Pero Sí. tú lo que tienes que hacer es sentirlo, abrirte, porque si no, vas a entrar en lucha con esta emoción y te va a causar, ¿qué te va a causar? Todavía más ansiedad. Ujú, Entonces, lo que hay vale. que hacer es abrirse a sentir eso para transitarlo. Pues suena interesante. Irai, ¿alguna herramienta que te haya servido o que pienses que le puede servir a la gente para que no se preocupe? Bueno, yo de hecho, yo sufrí ansiedad bastante intensa durante demasiado tiempo para mi gusto. Y al final, bueno, practiqué mucho el tema de meditación, me ayudó muchísimo como a darme cuenta, ¿no? De esas cositas que tenía que ir cambiando. Pero al final ya di con una técnica que es la que practico ahora, se llama LNT, la nueva terapia. Ah, Y es muy interesante porque las personas atraviesan eso que, por ejemplo, las personas que vienen con ansiedad atraviesan, es lo que comenta Laura, ¿no? Que hay que atravesarlo. Entonces, atraviesan esos estados de ansiedad para liberarlo ya definitivamente. En Ujú, muchos de los casos le sube a la conciencia el origen del problema, de qué es lo que le estaba generando esta ansiedad, pero en otros casos, pues tampoco. ujú. O porque la persona no sea capaz, ¿no? De subir a la conciencia ese motivo tal, y otras personas que sí son capaces de darse cuenta de qué es lo que les estaba generando esa ansiedad. Pues ahí Entonces, tenemos. durante las propias sesiones y en los días siguientes, las personas atraviesan eso. Es como que hay que atravesar la herida para llegar a la sanación, ¿no? Ujú, Atraviesan esas sensaciones que están teniendo normalmente ujú. para ya liberarlas por completo. Mm. Pues yo creo que si algo tiene buena la preocupación, porque todo tiene cosas positivas, ¿no? Es la posibilidad de experimentar precisamente esas emociones para después elegir dejar de experimentarlas, ¿no? Porque si no, no podríamos. Pero es importante lo que estás comentando. Vale, pues si os parece bien, vamos pues, que la gente nos conozca, sepa dónde nos contactan y qué hacemos. Maika, empezamos contigo. Perfecto. Bueno, pues yo soy Maika, estoy en Masnou, en Barcelona, y me podéis encontrar en Facebook, en Instagram como Maika Paterna. Me dedico al coaching integrativo, terapias energéticas, practico yoga kundalini, doy clases de yoga kundalini. Bueno,
todo, breathwork, terapias energéticas en general. Y últimamente me estoy ayudando, me estoy encaminando más al coaching espiritual, a conectar a las personas con su yo superior, Ujú. a que aprendan a escuchar a su alma, su intuición, que entiendan que son más que una persona física y bueno, por el proceso que estamos viviendo ahora mismo en la humanidad, al despertar de la conciencia. Estoy muy enfocada en eso. Pues A si lo tú mejor vienen dedicas por una cosa, pero terminan por ahí. al despertar de la conciencia, Maika, trabajo no te va a faltar, porque anda que no nos falta para despertarla. Y Maika, ¿dónde quieres que te contacten? ¿Dónde quieres que te busquen? Sí, mira, voy a dar el teléfono. Me Ujú, encontrarán, como he dicho, en Facebook, Instagram, pero os dejo el teléfono. ujú. 651-763641. Perfecto, pues ahí tenemos la información y quien quiera ser ayudado, ser acompañado, pues que te contacte, ¿vale, Maika? Genial, muchísimas gracias. A ti. Laura, ¿vamos contigo? Sí, pues yo, Maika, somos vecinas, porque yo soy de Premiá. ¡Ole! ¿Has visto? Qué bien. Pues sí, como has comentado antes, Santi, pues yo soy astróloga, terapeuta, también cantante. Y la verdad, con todo este tema que hemos hablado de la preocupación, a mí tengo que decir que la astrología es una herramienta maravillosa que a mí me ayuda muchísimo a gestionar esto de la preocupación y por qué me genera una situación cierta emoción. Porque en realidad lo que me brinda es un mapa. Y entonces, este mapa es como poner en la mesa una explicación de alguna manera de por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo y por qué me pasa lo que me está pasando. Entonces, pasa que mucha gente de repente está en un momento de crisis, ¿no? O de repente le dejan al trabajo, dejan la pareja, o sea, estos momentos es como, ¿por qué me pasa esto? En vez de posicionarte como una víctima ante la vida, la astrología o entender los tránsitos por donde estás pasando te permite responsabilizarte del momento evolutivo que estás viviendo y qué sentido tiene el atravesar esto que estás atravesando. Por eso, bueno, sé que está cada vez, por suerte también, cada vez está más de moda la astrología y ahora ya casi todo el mundo se ha hecho la carta natal, pero bueno, si no te la has hecho, yo te recomiendo que la hagas porque realmente es una herramienta súper valuosa para, al fin y al cabo, para conocerte. Y también no solamente por los tránsitos, sino para entender la estructura emocional. Sí que es verdad que hay gente más propensa a la preocupación y esto pasa, ¿no? Depende de cómo sea tu luna, ¿no? Hmm, O los signos de agua o de aire, que son como más mentales o más emocionales, pues tienen tendencia a gestionar ciertas situaciones de una manera. Entonces, conocer tu carta natal, poder identificar cuáles son tus patrones, cuáles son tus limitaciones, dónde está tu potencial, ujú, tu propósito, ¿no? Tu zona de ujú. confort, ayuda a poder gestionar todo este tema que hemos estado hablando también de la preocupación. Y además con la terapia tengo que decir que yo siento que es como una conjunción súper potente porque a veces con la astrología te quedas, vale, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Y la terapia realmente permite abrir el proceso para abordar la problemática lo que necesites Hmm. transitar desde una escucha, ¿no? Y desde algo más interno. Tener a alguien como espejo que pueda como acompañarte, ¿no? En todo esto que estás transitando. Entonces, Vale. ¿Y bueno, dónde por ello quieres, Laura? sí, Ujú. sí, voy terminando, invito por eso a quien quiera o esté interesada también a poder hacer terapia astrológica, que es algo que no se conoce mucho, pero es una terapia donde se acompaña a través de los tránsitos. Así que me gustaría ofrecer a todo el mundo que le interese un 20% Ujú, con el código Aprender a Vivir, quien quiera ponerse en contacto conmigo. Y también, ujú, si todavía no tienes tu carta natal, pues también te ofrezco un 20% en tu carta natal ujú, con este código. Y voy a compartir entonces mi Instagram. No, esto ibas a decirme, Santi. ujú, Laura Carreras y una H, o sea, Laura Carreras en ujú. Instagram. Y también mi WhatsApp para poneros en contacto, que es 647 26 06 61. Pues ahí tenemos toda la información completa. Invitamos a la gente que le guste, que vibre con algo de lo que haces, Laura, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Irai, somos todo oídos, cuéntanos. Vale, yo soy terapeuta capacitada LNT, la nueva terapia. De lo que me encargo es de eliminar todos esos bloqueos emocionales que tiene la persona de forma que su energía empiece a fluir mejor dentro de sí. Ujú, Para mí, o sea, somos un campo electromagnético. O sea, para mí esto es ciencia también, lo que no ha llegado a la ciencia, llegará en algún momento.
pero para mí es todo bastante lógico. Bueno, sabes un poquito mi perfil, que yo en realidad soy ingeniera, pero yo esto lo entiendo como un todo, ¿vale? No creo que haya una distinción entre la ciencia y esto. Creo que simplemente la ciencia necesita un poquito más de tiempo para llegar a esto, ¿vale? Entonces, lo que hago es eso, eliminar bloqueos y las personas empiezan a sanar de forma integral, no tanto no solo a nivel físico, sino también emocional y espiritual. Por ello es súper interesante para todo tipo de perfiles, o sea, no necesitas estar muy iniciado, ni siquiera creer en las energías, ¿no? Que se dice. Entonces, pues me viene gente de todo tipo, con todo tipo de sintomatologías. Es muy eficaz para la ansiedad, tema de dolor crónico también. Y eso, no hace falta que ni creas ni entiendas nada. Esto funciona de todos modos, ¿vale? Y cuando ya viene gente bastante iniciada que lo que quiere es como ese saltito cuántico, ¿no? Como esa expansión, pues también los ayuda. Que, o sea, que es súper útil para perfiles de cualquier tipo. Viene gente que no cree en nada y que simplemente viene con un dolor en el hombro, migrañas, es bastante, estoy empezando a tratar enfermedades autoinmunes también, porque al final, pues, autoinmunes es tu propio organismo que te ataca a ti mismo, es porque hay algo que no está bien dentro de ti, ¿vale? Y eso es un poquito lo que hago. Estoy en Las Palmas de Gran Canaria, paso sesiones presenciales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y a distancia en todo el mundo. Okay. Me pueden contactar en mi página web, ahí está todo. Mi nombre es irai.com, HI, mi nombre tiene muchas H, HIRAHI.com. Y ahí está, bueno, mi teléfono, a ver, lo puedo dar, que es el 624-814723, ¿vale? Por llamada o por WhatsApp. Perfecto. Pues ahí estamos con la información. Yo he de decir que yo me he hecho el lente varias veces y es sorprendente la rapidez con la que ejercen los cambios en tu cuerpo, ¿no? Inclusive cuando alguien no, porque hay mucha gente que cuando hace estas terapias no cree en estas terapias, ¿no? Claro, Pero cuando empiezas a sentir las cosas ya cambia un poquito el punto de vista. Pues Irai, invitemos a la gente que le guste lo que haces, que lo necesite, que te contacte, ¿vale? vale, gracias. Y bueno, pues nos quedaremos con las preguntas como últimamente siempre para otro día porque ya se nos acaba el tiempo. Laura, Carrera, muchas gracias. ¿Carrera o carreras? Carreras, con una S al Carreras. final. Pues Laura Carreras, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme, Santi, un placer. Placer. Maika, un abrazo, un apapacho. Muchas gracias también. Gracias a vosotros. Irai, un gusto que hayas estado en un programa más. Gracias. Y a los que nos estéis escuchando, como siempre, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.